Hola, ¿qué tal, amigos de Potencialmente? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí iniciando el segundo programa de la temporada. Como pueden ver, hoy estoy acompañado y muy bien acompañado. La coach Alejandra Romero está con nosotros. Y bueno, más que yo darle los detalles, me interesa que ella se presente y cuente todo lo que sabe, porque créanme, aquí en Potencialmente nos gusta que la gente que viene no sea nada más la apariencia, sino que tenga mucho contenido. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, Un por gusto. acordarte de mí. No, un gusto, un gusto. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Romero Galván. Soy licenciada en Derecho, perito grafólogo y en grafoscopía, graduada por el Colegio Mexicano de Grafología. Ok. Actualmente estoy muy metida en el aspecto de evaluación de la verdad y detección de la mentira a través de la expresión facial. ¿Será acaso que comunicamos a través del rostro lo que pensamos? Por supuesto, Por supuesto. Sí, es claro. una pregunta retórica nada Pues más. sí, es que hablamos del lenguaje no verbal. Entonces, en cuanto al lenguaje no verbal, el aspecto mucho más importante que observar es la expresión facial, actualmente, y con estudios científicos. O sea, ya se está trascendiendo ese plano que todavía cuando se estudia coaching, de que cuando miras para un lado piensas una cosa o inventas, o sea, que incluso las mismas referencias dicen, bueno, esto no está así como todavía probado, no es del todo confiable. Así es, En este caso ya estamos cayendo en certezas. así es. Fíjate que esto me interesa mucho porque el tema precisamente de hoy es la inteligencia emocional. Y es un tema, me llama la atención porque como que se pone de moda, como que se entiende, pero a la vez no se concretiza eh, algo para que sea, por ejemplo, una competencia, por ejemplo, profesional como tal. Es decir, en una empresa, ¿hasta dónde puede verse afectada por las decisiones emocionalmente, como se dice, tomadas con el hígado de un director, para contratar, para despedir o para tomar un proyecto, por ejemplo, y que no pasa por una decisión eh, de números, por fuerza o de estadísticas, sino simplemente porque no le cayó bien la persona, no le gustó, no le dio el sentimiento adecuado, y eso es pérdida que a veces ni siquiera se puede cuantificar. Por eso me llama la atención ese tema de la inteligencia emocional para empezar a trazar como lineamientos de lo que tendría que hacerse a nivel ya profesional para trabajar con las emociones. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque debemos aprender no solamente a controlar. No me gusta mucho utilizar esa Uh -huh. palabra como control. Me gusta más la palabra gestionar o regular las emociones. Por ejemplo, trabajando tipo neurolingüística, ¿qué sugiere a la persona? Controlar emociones. Pues te sugiere tal vez malestar, porque la persona se reprime, Uh -huh. pero a mí lo que me interesa es regular, es decir, utilizar un proceso cognitivo, ya no nada más la emoción como tal, sino también utilizar un proceso cognitivo. Necesitas reconocer, hacerte consciente de la emoción para después iniciar una gestión, para poder dirigirte hacia los demás. Digo, las emociones las vemos en todas partes y las utilizamos. Uh En la -huh. familia, en las relaciones personales, con los amigos, en el trabajo. Por Y tú supuesto. muy bien mencionabas, bueno, una persona que está encargada dentro de una empresa, tomar decisiones con poca inteligencia emocional, Uh -huh. pues es muy complicado. Y pérdidas económicas quizás. E incluso me gusta manejar la idea de que pérdidas que no se pueden cuantificar. O sea, puedes cuantificar lo que dices, bueno, invertí, no se dio el resultado y bueno, pues la factura dice que perdimos tanto, ok. Y en el caso de un talento que no contratas y que se va a otra empresa, a otro lugar, que pones un negocio, y tú, ¿cómo cuantificas lo que pudiste haber ganado con esa persona que no llevaste un proceso adecuado porque tus emociones te bloquearon, porque tus emociones no te permitieron tomar una decisión asertiva? Entonces, es por eso que este tema me llama la atención, me mueve, porque escucho muy constante, muy seguido, la expresión de, bueno, es que sí, vamos a tratarnos, por ejemplo, pero si tengo un carácter muy fuerte, o sea, como que voy avisando que mi carácter no tiene solución y cuando esté de malas yo te advertí. ¿Qué se puede hacer
Al hablar con una persona de carácter fuerte, ¿Qué dice? que él Porque dice que ¿quién no es de puede tener carácter un carácter fuerte. fuerte, ¿no? O un carácter propio que pueda cerrar canales de comunicación. Considero que lo más importante es hacerte consciente de lo que esa persona te está haciendo sentir a ti para manejar esa inteligencia emocional. ¿Qué es lo que te está detonando? Tal vez a mí me detona no como una emoción primaria, sino tal vez una secundaria, el nerviosismo. El que esa persona me haya anticipado que es de carácter fuerte, sí. Sin embargo, yo estoy encargada, y si lo sé y me hago consciente de ello, manejar y gestionar, regular mi emoción, no controlarla, porque a lo mejor si yo intento controlarla en ese momento puedo tener fallas o puedo ocasionar un problema mucho más grande. No reprimirla, analizarla, hacerme consciente, manejarla, gestionarla y avanzar. Porque incluso, digo, que vale la pena reflexionar en esto, el momento en que estás hablando de controlar, empiezas a estigmatizar que hay sentimientos o hay emociones buenas y emociones malas. Por ejemplo, un estigma muy marcado es el de la ira. No quiere decir que sea malo porque es parte del paquete emocional que vivimos. Reprimir la ira puede tener incluso consecuencias peores que dejar salir el sentimiento. Ahora, el problema también, en el otro extremo, es que en ese carácter fuerte que tengo, hago una apología de que la ira es la manera en que eh, mi, mi, mi emoción sale y pues, salió, yo no tengo la culpa. ¿Cómo me puedes exigir que controle o que modere si simplemente hago lo que siento como va saliendo? Eh, yo creo que eso es lo que valdrá la pena tanto concientizar como encontrar la manera, por ejemplo, y esto no es por dar recetas, pero ¿tú cómo manejas una persona que vive en la frustración? En tu experiencia, ¿qué te ha funcionado? Corporalmente hablando, Por ejemplo, puedes ver a una persona frustrada en el rostro y que bueno, eso es, yo creo que sería ya un sentimiento que viene de una emoción, la frustración, porque hay que tener muy bien en cuenta la diferencia entre una emoción y también un sentimiento. El sentimiento es totalmente fisiológico, la emoción es ante un estímulo tu reacción. Y puede ser rapidísimo. Dentro de la detección de mentiras y evaluación de la verdad vemos que las expresiones pueden ser macro o microexpresiones. Las microexpresiones están en un rango de menos de medio segundo, claro, y una macroexpresión puede durar hasta 4 segundos. Bueno, estoy observando que una persona viene con un sentimiento de frustración, hablando del coaching. Manejar preguntas poderosas, como bien sabemos, manejar la pregunta adecuada. ¿Qué es lo que detonó quizás primero la ira, claro, para después llegar a la frustración? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Cuál fue el estímulo? Llegar a la raíz. Llegar a la raíz. Llegar a la raíz, ser consciente de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Hacerle ver a la persona que realmente, corporalmente y quizás verbalmente, viene frustrada. De esa manera apoyarlo. Eso, digo, es un tema dentro de una sesión de coaching, claro, muy interesante, y tú que lo sabes y que lo sabes manejar, y es agradable cuando la persona tiene esa epifanía, le llamamos. Sí, incluso, bueno, yo he trabajado, por ejemplo, aparte de sesiones, por ejemplo, en grupos de universidad, sabes que trabajo en ese nivel, donde descubres, por ejemplo, el sonido del, por ejemplo, la satisfacción, la emoción de la satisfacción de descubrir algo. También, por ejemplo, en psicología se llama el insight, ¿no? ¿Cómo es el sonido del insight? Cuando la gente dice, ¡ah! O sea, eso va acompañado, sí, de gestos, ya también de vocalización, etcétera, pero en sí es lograr que la persona tenga conciencia de momentos de éxito para que cuando venga la frustración no sienta que todo en su vida ha sido un fracaso o que siempre reacciona de determinada manera. Entonces, creo que esto vamos, como insisto, tiene que tomarse más en conciencia, porque esto es lo que precisamente genera riqueza. Y no estoy hablando de riqueza porque genere nada más dinero. ¿Qué podría generar un buen estado anímico y de emociones? ¿Qué dirías que puede generar? Te puede generar riqueza, bienestar,
obviamente la salud que viene inicialmente. Dentro de las emociones, la emoción universal positiva, la única, es la felicidad o la alegría. Todas las demás, que son las universales, que es la ira, que es el asco, que es el desprecio, la tristeza, pues no son positivas. Exactamente. Y nos llevan a un campo diferente. Entonces, como emoción principal, como emoción primaria, la alegría pues te va a generar muchísimas cosas positivas. La sonrisa, Por ejemplo, es el inicio. fíjate que hace unos días vi un video donde una persona, digamos así que mandada, le pedía a alguien en la estación del tren, del camión, que le anudara la corbata porque iba una entrevista de trabajo y pues necesitaba esa ayuda. Me llamó la atención porque digamos que en esa inteligencia emocional que ahora mm, se induce incluso mucho a través de las redes sociales, que pues, así como tienen su ganancia, también tienen sus casos de pérdida. ¿Ves ahora constantemente que hay gente que expresa que somos los seres humanos el peor cáncer del planeta, que somos despreciables, que no merecemos lo que tenemos, que todo lo destruimos, como cargando todas las emociones a que somos una desgracia? Y sin embargo, en el video se veía como personas X en la estación hacían el nudo y dirías, bueno, pues qué bien. Pero también le decían, es tu primera entrevista, fíjate que yo hice esto hace 30 años, te va a ir muy bien, te deseo éxito. Eh, y sí, lo voy a decir tal cual, era el experimento en Japón. Una sociedad que, bueno, no quiere decir que sea perfecta, también tiene sus interpretaciones de la comodidad, la tecnología, lo que se separan, y detalles que en detalle, bueno, aspectos que en detalle nos harían ver que es una sociedad como cualquiera con aciertos y con virtudes. ¿Qué haría a nivel social que un desconocido al que le termina pidiendo la ayuda no solo haga el nudo, ¿sí? No, ¿qué emoción social habrá para que diga, a mí me pasó, te deseo lo mejor, eres un muchacho joven, me recuerdas a mí cuando fui a hacer esto? O sea, había, digamos, hasta ternura en una sociedad que desde afuera y con poca información diríamos, son duros, no hablan, son reservados. ¿Qué lectura le darías a ese experimento que he tratado de comentarte? Estamos hablando de emociones de manera general, Ujú. o en un colectivo, Como a nivel emociones social. colectivas. Ajá, exacto. Ajá, como a nivel. Algo similar, aquí hablas de ternura, hablas de ¿Qué alegría, esa de algo impresión causa? Ujú. que te deja un sentimiento agradable. Ujú. Te hago una comparación quizás en un estadio de fútbol. ¿Cuántas emociones se manejan? Y en momentos, claro. Y en un instante, ira, enojo, bueno, es lo mismo, Frustración, desprecio, lucimiento. frustración, a otros alegría, sí, tristeza. Imagínate todas las emociones que están ahí en conjunto. Ok. Bueno, ¿cómo se regulan? Hay personas que no lo logran regular. Vemos que hay peleas, vemos que hay una muy poca inteligencia emocional, Ujú. porque no hay regulación de sus emociones, porque no hay un control, porque tampoco hay un proceso cognitivo. Eso es esencial para mí, siempre pasar por un proceso cognitivo, toda una emoción. Sí, en el momento, la emoción es rápida, en un instante, y voy a reaccionar ante algo que me provoca miedo tal vez, ¿sí? Pero no, las emociones son parte del ser humano, las emociones nos pueden salvar la vida, pero también nos pueden Complicar la vida. complicar la vida o terminar incluso con nuestra vida. Entonces, ese a mí es muy importante hacer ese hincapié en razonar, en pasarlo por un proceso. Sí, ya tuve una reacción, tal vez algo me dio miedo, tal vez me paralizó, tal vez me detuvo. Quizás eso me ayudó a salvar alguna situación en mi vida. Sin embargo, y nosotros lo sabemos dentro del coaching, el miedo que te puede paralizar y ser consciente de ello, sí, hago las cosas con miedo, pero las hago. Pero lo voy regulando ese miedo hasta darme cuenta que después de ser un monstruo tan grande viene a ser un monstruo o deja de ser un monstruo para mí. Porque no podemos hablar de un concepto aislado o paralelo, sino en este sistema,
Entra por supuesto la resiliencia, o sea, la capacidad que tenemos para afrontar y superar los problemas. Reponerte. Mira, yo lo veo desde esa perspectiva. Ahora la gente, vamos, en clichés ahora que han surgido, se dice fácilmente, no, oye, échale ganas, que bueno, sabemos que en coacheo, pues, échale ganas es, pues nada, es una bonita expresión nada más, casi casi como un cliché o una muletilla, pero no le estás diciendo a la gente nada. Échale ganas, tú eres un guerrero o eres una guerrera, y güey, se escucha pues, muy impresionante, ¿no? A quien no le gusta sentirse un guerrero, pero pues bueno, no por fuerza lo eres. O sea, son palabras de ánimo que se pueden dar con la mejor intención, pero no por fuerza eh, son las más efectivas, porque pues, le está diciendo eres un guerrero, pero no le está diciendo cómo un guerrero puede ser más efectivo o cómo el guerrero puede retirarse de la lucha porque no tiene sentido. Vamos, por seguir la metáfora. De entrada, ¿qué valor le darías o qué porcentaje de 0 a 100 le darías a la resiliencia para el manejo de las emociones adecuadamente? Adecuadamente entendiendo que generen la riqueza, la tranquilidad, la felicidad que has generado. De 0 a 10, pues yo creo que un 10. ¿Por qué? Porque la resiliencia es lo que te ayuda a reponerte, pero para tenerla tienes que ser consciente de lo que estás sintiendo. Si no aceptas, dicen que el camino de la transformación, pues es la aceptación. Si yo no acepto que estoy teniendo una emoción en concreto, nunca voy a poder transformar, nunca voy a poder llegar a una resiliencia. A mí me interesa mucho esto de la resiliencia, porque incluso, y es una reflexión que he trabajado con diferentes grupos, volviendo tal vez como referencia, porque sí es un contexto cercano, el fútbol es un fenómeno social, nos guste o no, lo sigas o no. Y les he preguntado a mis estudiantes, e incluso a grupos también ya de supervisores, de instructores, que me digan quién es el equipo que ha perdido más campeonatos, Copas del Mundo. Y bueno, hay gente que me dice México, digo, entenderán perder por no llegar a la final, gente que me dice Brasil, gente que me dice Argentina. Rara vez me responden que Alemania. Que Alemania es el equipo, sí, que ha ganado 4, si no me equivoco, o tal vez 5, pero ahorita no tengo la memoria fresca, pero también ha perdido, pero a pasto, finales de Copa del Mundo. La pregunta sería, ¿por qué no se les ve como perdedores si han perdido más de lo que han ganado en Copa del Mundo? Bueno, si recordamos que a ellos en la Segunda Guerra Mundial les tocó, o perdieron la guerra, traen como que esa energía, esa resiliencia. Esa resiliencia, sí, de no haberse podido reponer de una manera efectiva. ¿Sí? ¿Será que estas culturas, como la japonesa, las que asociamos como líderes o como gestionan mejor sus emociones porque entienden o viven mejor la resiliencia? Esa es una especulación, pero ¿tú qué crees? Sí, no, yo creo que sí. ¿Cómo le harán? Haciendo procesos cognitivos. Es como el perdón, por ejemplo. Hay personas que dicen, es que yo siento que todavía no lo puedo perdonar, o no la puedo perdonar, o no puedo perdonar eso. Y hasta se tocan el corazón. Sí, sí, porque hay que demostrarlo en el cuerpo. Hay que demostrar que duele. No puedo, que duele, exactamente. Claro. Pero si ese perdón no ha pasado por un proceso cognitivo, porque eso es, tienes que comprender y razonar por qué la persona hizo lo que hizo. Porque a lo mejor me tomé las cosas de manera personal, y a lo mejor esa persona está actuando respecto a sus ideas, respecto a sus inteligencia emocional también. Y yo no lo estoy comprendiendo. Entonces, para mí el perdón es un proceso cognitivo, no algo mágico que digas, ya amanecí y ya lo perdoné. Ya fui a un curso, ya fui a un, no sé, un retiro y ya perdoné. Pero si en ese proceso no pasaste por el razonamiento, entonces nunca vas a poder llegar a perdonar. Fíjate que la semana pasada en un coacheo, una persona, un cliente, me decía, no, es que pues es que me criticaron por mi puesto y me cambiaron de tal y me frustra, me enojo. Es más, es un muchacho joven, está hablando de 20 años, vamos, en el entendido de los 20, 22 años, de los llamados millennials y cosas así, que no lo digo por criticar, pero bueno, es un segmento ya muy identificado en
en esa palabrita. O sea, los jóvenes ahora y jóvenes, muy jóvenes, no nosotros, la frustración los aniquila. Como se ha perdido bastante resiliencia. Entonces, yo nada más le hacía una pregunta. Bueno, a ver, dime. Anótame, por favor, que te criticaron. Las anoto. Ok, ahora quiero que anotes en cognición, en entendimiento, qué de esa crítica tenía razón. Y lo anotó y realmente no le costó trabajo. Vamos, porque ya en cuanto se desenfocó la mente de la frustración o lo que me enoja, de ese sentimiento que no le permitía conectar, pues dijo, bueno, es que pues sí, es que ellos también me ven así, es que ellos también están pensando esto, es que yo cuando he respondido 20 veces esto, de pronto salgo con una que no respondo y pues dicen, pues como que no lo sabes, por ejemplo, ¿no? Y entonces también después hicimos digamos, como un espejo, donde, bueno, ahora, para que esto no te pueda pasar, ¿qué tendrás que cuidar o qué tendrás que desarrollar? Entonces, de esa manera, yo busco, pero lo comparto contigo, con nuestro público, que esto del coacheo sí hay que estudiarlo, sí hay que ser muy, muy responsable, porque no se trata de abrir las emociones y decirle, ya ves, ya logré que lloraras, ya logré que lo sacaras, ya estás listo para... No, se trata de que te lleves un producto que digas, a ver, espérame, ya entendí qué me pasó, pero yo también entiendo cómo voy a cuidar que esto no vuelva a pasar. Claro. Entonces, obviamente lo que estás buscando es que la persona de toda experiencia no la estigmatiza como me fue mal, fue un desastre, sino que entienda que de verdad, o sea, suena cliché, pero no porque sea cliché quiere decir que sea una mentira, sacar el lado intelectual, el lado ABC, porque no todo son las emociones, o sea, la emoción es lo superficial, que no está mal, estoy de acuerdo, pero ¿hasta dónde nos metemos en problemas o hasta dónde avanzamos por vivir solamente en la superficie? Imagínate una persona que tiene un jefe que es narcisista, Por ejemplo. por ejemplo. No, ¿Qué o sea, pensarías? evidentemente sería un problema porque de entrada el jefe está más preocupado por su propio amor, por su protección, por verse bien, por no verse desbalanceado, por en todo momento proyectar la imagen aunque no haya contenido, pero que se mantenga la imagen, ¿no? Y que siempre va a tener la razón, Por supuesto. nadie va a estar por encima de él, No va a desarrollar a la gente. incluso siempre tienen este tipo de lenguaje no verbal que se mide en altura. Sí. Entonces, imagínate convivir con una persona narcisista o que el esposo o la esposa sea narcisista. La complicación. Complicado. Entonces, la persona que requiere tener una buena inteligencia emocional para poder sobrellevar, tal vez incluso hasta crear una estrategia, ¿no? Como lo que decías de tu coachee que tuviste, sí, el que escribió, bueno, ahora voy a crear una estrategia de cómo voy a continuar mi trabajo o cómo voy a continuar en mi relación con esa persona para tratar de empatar, de tener esa empatía. Fíjate que eso es interesante porque también, por ejemplo, suena, a lo mejor para alguien puede sonar utilitarista, pero no la intención, hasta el hecho de tener una relación o un vínculo, trazarte con conciencia y escribirlo, porque esa es la parte de la conciencia. Claro. ¿Y qué quiero de esta relación? ¿Qué sentimiento debo generar con esta persona? ¿O de qué sentimiento me debo cuidar para que con esta relación la persona, nosotros, crezcamos? Por ejemplo, para una sociedad. O sea, un negocio está pensado para obtener dinero, que no es malo. Digo, pues una empresa busca esa riqueza. Ok. Pero si no están detectadas las áreas de oportunidad o los riesgos en el carácter, en las emociones, en los comportamientos, en ese narcisismo, a lo mejor lo puedes conocer toda la vida y sabes que es la persona muy vanidosa y se quiere mucho y se manda besos a sí mismo, etc. Sí, pero ya cuando hay una relación laboral, que veas, por ejemplo, por poner una tontería, el primer mes ves en la sociedad una factura de 4,000 pesos en cremas, o rizado de cabello, digas, oye, ¿y esta cuenta? Tengo que verme bien porque el cliente me lo va a dar. Es una inversión. Claro. Pues sí, pero cuando éramos cuates me daba risa, pero ahora que ya es una relación de trabajo,
esas emociones dejadas ahí o esas impresiones dejadas al margen generan pérdida. Entonces, ese tema que estamos enfocando sí tiene una finalidad, por supuesto, a nivel relación humana, pero también puede ser base de la rentabilidad de la relación humana para generar dinero. Sí. Ahora, algo que siempre es divertido, que bueno, divertido me refiero en el mejor sentido de las palabras, es cómo a través de tu conocimiento de la grafología, de la letra, cómo vas detectando que la gente, ¿cómo estás? Bien, fantástico. Tú dices, ¿cómo te ha apoyado? O sea, porque entiendo, no es para dar una clase, no se comparte tan fácil, pero ¿qué tanto la letra te dice que estás listo para tomar una decisión o no? También nos habla mucho de las emociones. Platicaba yo con mis alumnos esta semana y me gusta mucho ese término que dice, vuelcas tu riqueza psíquica en el universo gráfico. Órale. Es decir, a ver otra vez porque estuvo impresionante. Vuelcas tu riqueza psíquica en el universo gráfico. El universo gráfico es el lugar en donde vas a escribir, el papel. Vuelcas toda tu riqueza, todo lo que eres. Escribimos lo que somos. Así es. Ahora, pero lo que somos en ese momento. Exactamente. No por fuerza todo, porque estamos en cambio y evolución. Así es. Y dentro de la escritura también observas o se observa la inteligencia emocional. Cómo se dirige la otra persona hacia los demás. Si avanza en su escritura de una manera progresiva o si es una persona que no avanza, se queda hacia atrás, hacia la izquierda, hacia el margen izquierdo, o si avanza hacia la derecha, o es una persona que utiliza ángulos, que nos habla de firmeza. Sin embargo, bueno, se van concatenando varios géneros gráficos. No nada más la presión de la escritura, que nos puede hablar de la energía o la vitalidad, o de las emociones, porque una persona cuando está enojada incluso puede romper hasta la hoja con el bolígrafo. Una forma muy buena de darte cuenta que en ese momento no estás bien, que estás teniendo una emoción y que esa emoción quizás es la emoción de la ira. Y ahí puedes meter también las preguntas potenciadoras. Ajá. Porque te lo está diciendo el papel, te lo está diciendo su escritura. Ajá. Y entonces puedes empezar a armar la estrategia. Así es. Sin embargo, la escritura también se da por estímulos. Entonces tú quizás le dictas o estás hablando de un tema en particular que detone o estimule la emoción para tú darte cuenta de lo que está sucediendo con el coachee o con la persona con la que estás trabajando. Ver qué es lo que está sintiendo en ese momento en referencia al contexto. Okay. Hablando en este caso del jefe, a ver, escribe alguna anécdota que hayas tenido con tu jefe. Por supuesto que se va a notar en lo que él escriba, en su escrito, ahí se va a notar cómo está él. Vamos, se va a notar desde el tipo de anécdota que pone. O sea, el contexto general, se ve que trae el resentimiento, claro. O se ve que trae esto, o se ve que está dejando de ver aquello. Y después ya en el entre líneas es donde tú puedes ver, ok, vamos a ver si ese sentimiento que aparentemente de enojo, de frustración ante el jefe, en el fondo es un sentimiento de admiración mal comprendido, mal enfocado, etcétera, porque pues ahí se estaría manejando el plano consciente de lo que sé de lo que escribí, más el plano inconsciente de lo que la mano y la pluma está proyectando. Ajá. Y se crea un sistema. Así es, sí, y se observa, o puedes ver también cuando una persona, o que quizás no le está provocando enojo, y lo que le está provocando es tristeza, seguramente su escritura va a ir descendente. Ahí es donde se ve la tristeza, o podemos ver temblores en la escritura también, que nos puede hablar incluso de una enfermedad, o nos puede hablar de un sufrimiento. Se ven en los óvalos de la escritura. Bueno, claro. Hay infinidad de detalles que se deben de observar, en donde pueden mostrar todas las emociones. Y te hacía esta pregunta, este contexto, porque bueno, ya habíamos tenido la oportunidad en otro espacio de comentarlo.
Y bueno, primero se detecta de inmediato en tu lenguaje corporal que te encanta el tema, lo cual pues es una certeza para quien nos está viendo, para que pues también si les interesa un coacheo, perdón, al nivel en que tú lo trabajas, pues te contacten, se busque, etcétera. Pero también por otra parte, porque comentaba la semana pasada que el motivo de hacer un contenido, un programa de este tipo, era también enfrentar pues bastante charlatán que pues, no está preparado, que llega con 2 o 3 preguntas y ¿cómo te sientes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la gente termina llorando y ya ves, ya sacaste la emoción. Pues no, nada más lo hundiste, le revolviste más los sentimientos y no le diste ruta de mejora. Entonces, digo, por poner una de tantas formas que puede la gente engañarte. Entonces, a mí sí me interesa que esto que estamos platicando se vea y se comente con el mayor de los respaldos y la mayor de las certezas de que esto es un tema serio, que no, que no es invadir, por ejemplo, otros roles, no es hacerle al mentor, que no es malo, no es hacerle al psicólogo, que no es malo, no es hacerle al consultor, que no es malo, pero sí saber que el coacheo es una manera de proyectar tanto el consciente como el inconsciente, pero para el logro de objetivos. Claro. Y que la letra en este caso, o la manera en que escribes, o los temas de los que escribes, es una manera en que puedes estar incluso proyectando, que no es una emoción, pero sí una exclamación de la ayuda que necesitas para mejorar tu vida. O quizás ni siquiera se habían dado cuenta que tenían esa emoción, o de la tristeza, o yo pensaba que estaba enojada y en realidad lo que me causó fue tristeza. Alguna situación, bueno, hablábamos del jefe, ¿no? Claro. Y a lo mejor no era enojo, era tristeza, o tal vez incluso hasta desprecio. Y que bueno, no nada más lo observo en lo que es la escritura, sino que también, como te decía, en el lenguaje no verbal, en la expresión. Hay expresiones que son, que tienen sus puntos claves en el rostro. Por ejemplo, tú tienes muy presente una emoción, una expresión facial, ¿sí? Podría decir gente a lo mejor que te diga, es que tú siempre estás enojado. No, tú siempre estás concentrado. ¿Tomaron nota de eso? Sí, porque tienes... el ceño fruncido. Sí, exactamente, pero no porque estés enojado, sino porque estás concentrado. Quizás vas caminando y vas pensando en algunas cosas y se puede confundir. Bueno. Como con dureza. Así es. La emoción tiene una baja densidad o una alta densidad. Entiendo. Sí, no, tienes razón. Es más, te voy a confesar algo. Hay una persona, una compañera de la universidad, cuando voy a la universidad ella no ha crecido, yo sí, me dice, no te puedo creer que seas coach, pero me lo dice en serio, o sea, en un tono de recriminación. Es que no puedes ser coach. No, ¿por qué no? Es que ve cómo tienes la mirada. Bueno, es que has de saber, es una explicación a mejor medio teatralizada, pero bueno, vivimos en la era de la dramatización, esto ya también documentado. Digo, no, lo que pasa es que esto que tengo aquí es mi recordatorio de los 15 años que pasé enojado. O sea, tuve una racha como de 15 años en que no me encontraba, no me salían las cosas. Vamos, sí avanzaba, pero no era feliz, porque buscaba ciertas cosas que ya con profesión y con destino llegaron. Entonces, vamos, yo no tengo el conocimiento a lo light to me, pero sí tengo la conciencia, sí, sé que tengo aquí una marca ya de corporal de algo, de un sentimiento. Esto ya es una expresión que ya me da otra perspectiva, pero sí me recuerda, por ejemplo, en un plano consciente, hasta cierto punto, ¿por qué puedo trabajar o entender a personas enojadas? Porque yo he estado enojado y entiendo lo frustrante que puede ser no tener o una pareja, o un trabajo, o un desenvolvimiento, y eso en cierta manera me permite empatizar. Ajá, sí. Digo, en un plano lo comento empírico, pero que finalmente me parece muy, muy convincente porque creo que también una cosa que en el coach hay que promover es que, bueno, el coach también pues es gente que tiene sus problemas, sus limitaciones, porque también hay muchos lugares donde el coach llega como un supercampeón, como una persona muy decidida, con una actitud y diciendo que vas a triunfar y lograr todo porque tienes el poder y bueno, a mí ese estilo no me gusta, porque me parece muy artificioso. Esa euforia porque me parece muy artificioso. A mejor tratar de llegar como una persona honesta que, ¿sabes qué? Si tengo mis limitaciones, las estoy trabajando, o estas de plano, si es mi muro, no la puedo enfrentar, seguiré buscando, pero hay cosas donde digo, como sí, estuve enojado, ¿cuánto? 15 años.
Y 15 años estuve enojado y podría dar motivos de sobra, pero que ya se quedó en el pasado porque ahora, pues ya estoy en otra fase. Pero ¿qué pasó ahorita que te dije? Es que no, quizás no sea enojo, sino concentración. Cambio mi mirada. Sí, no lo había totalmente. Y no lo habías visto, esa es una epifanía, ese es un... Llamaste tú. Lo que una serie pone el vientecito, ajá, así exacto. llegó el momento. El wow. Ahorita me acabo de dar cuenta de algo. ¿Y eso cómo ayuda a un coaching? Muchísimo, muchísimo. Le abre muchas puertas. Es un reencuadre de creencias. Yo siempre creí que yo estaba enojado y me veo al espejo y pienso que estoy enojado. No, nos habla de concentración. Digo, bueno, siempre te he conocido como una persona muy estudiosa, muy concentrada en lo que haces. De hecho, tus rasgos faciales también lo dicen. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Así es, y que nos hablan de concentración. 15 años pensaste que era porque estabas enojado. Tal vez sí tenías esos momentos o tenías el sentimiento del enojo. Te vuelvo a repetir, la emoción tiene también densidad baja y alta densidad. Alta densidad cuando ya la persona se va a los trancazos, incluso explota. Hasta te enseña los dientes, ¿no? Enmarcado ahora con la bella frase de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ándale, o sea, me disculpo, voy a actuar mal, pero saben que así soy. Sí. Y que en inteligencia emocional, la verdad, es una terrible limitación porque te estás definiendo. Y es lo peor que podemos hacer. Eso ya es una ira desbordada, completamente. Que ya no se reguló. Y aparte, celebrada. Y aparte o sea, me celebro, pues así sí. soy. Y en el fondo, ok, la persona no tiene responsabilidades. ¿Y qué pasa cuando la gente sí tiene responsabilidades de entender un cliente, de visitar a un inversionista, de pagar una nómina? Pues se festine que a lo mejor porque tiene el poder del dinero para pagar cuando lo tiene, pero en el fondo está desbalanceado. Y lo peor es que se celebra en ello. Y es el área de oportunidad donde se puede trabajar. Claro, crear una estrategia. Yo siempre manejo mucho dentro de el área del coaching las metas ecológicas. Ajá, a ver, está interesante. Ahí más o menos a lo que tú comentabas hace un ratito en cuanto a la euforia. Que dices, a ver, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a, no sé, voy a abrir un negocio y voy a pedir un crédito o voy a conseguir dinero, X situaciones. Pero si tu meta no es ecológica, es decir, si esa meta le hace daño a alguien más o incluso hasta a ti mismo, porque sí está bien y lo voy a lograr y puedo hacerlo y voy a hacer esto y tienes un plan o una estrategia de trabajo perfectamente bien planeado, sí, pero si estás dañando a alguien, quizás por yo meterme mucho a un negocio, estoy descuidando un área muy importante en mi vida que es mi familia. Por ejemplo. Ya no es ecológico. No, incluso dentro de la misma empresa, si tiendes a ser un líder paternalista, no es ecológico porque estás más cuidado, más al pendiente que la gente le hagas las cosas. Por ejemplo, a que sepas cómo delegar, sabiendo que es acompañar, dar recursos, retroalimentar. O sea, delegar no es, bueno, ahí te encargo y ahí vengo después por el resultado. O sea, delegar es algo mayor, pero si el jefe en su plano emocional dice, van a fallar, no, me siento inseguro, es que estoy inquieto, es que ayúdame a redactar, y está redactando y está tomando nota y uno hasta puede decir, pues, ¿en qué te ayudo? O sea, lo estás haciendo tú. Eso atenta a la ecología, o sea, al entorno, quiero entender, de la persona y quién está a su alrededor. Así es, ya no es ecológico. Para llegar a tener una meta ecológica requieres tener también una inteligencia emocional para poder reconocer dónde sí, dónde no, ver los pros, los contras. Cuando te dice tu coachee, mira, yo requiero y estoy contratando tus servicios para que tú me digas qué hacer. ¿Te ha pasado? Por fortuna todavía no. Me ha tocado otro perfil de, tengo un problema, ¿cuál? No sé. Así como, tú eres el coach, tú dime. Es que estoy buscando algo, ¿como qué? Pues no sé, pero algo. Algo que me emocione, sí, volvemos a lo mismo. Algo que me haga vivir, porque esas son las emociones. Pues dime tú qué te emociona. Pues todo. Bueno, ¿pero qué es todo? O nada. Pues lo normal. Sí. Entonces, sí, a veces termina uno hasta la segunda, tercera sesión, dice, ¿qué crees? Ya encontré que queremos hablar. No, está bien.
Uno por adentro, sí, no lo voy a negar, dice, bueno, pues tú estás pagando la tarifa, tú tienes a charlar, estás sacando un beneficio, pero no estás llegando a un resultado. Ya cuando dice, ¿qué crees? Ya encontré el problema, entonces ya puedes encauzar los sentimientos, las emociones, el resultado, y empieza la persona a fluir de otra manera. Ajá, claro. Entonces, sí, vamos, el fondo o la raíz es que con públicos diferentes, el coaching normalmente lo que tiene es un sentimiento de confusión. Sí. Que no sabe por dónde. Y de frustración. Y de frustración porque igual puede estar gastando recursos, no dinero nada más, tiempo, presencia, desplazamientos y no logra el resultado que quiere. Ahora, también por supuesto, también lo sabes, a ver qué meta tiene el coaching, porque se puede poner una meta, yo me acuerdo, pero... Y eso no sería ecológico. No, porque te causa daño. Claro. Yo me acuerdo precisamente de un caso hace como 25 años, antes de... No, olvídate de ser, siquiera de tener la carrera terminada, en un lugar donde trabajaba, uno de los productores, porque era una estación de radio, decía, yo no sé cómo le voy a hacer, señor López, porque nos hablaba así muy propiamente, pero el próximo año yo voy a tener un palco en el Estadio Azteca. Bueno, pues la meta estaba ambiciosa, interesante, atractiva, pero pues no me decía ni cómo, ni qué iba a hacer. Es más, cómo estaba programado desde el mismo, no sé cómo le voy a hacer, o sea, pues de la meta te va a llevar ahora uno sabe, la meta te va a dar la frustración y esa frustración va a hacer que tu entorno no sea ecológico, no sea sano. Claro. Es más, yo te daría un caso que incluso ayer salió en un grupo con muchachos de prepa. Lo digo esto porque a veces, pues sí, uno se ha dado a decir, bueno, prepa está tranquilo y no hay exigencia. No, también todo público merece, me parece un concepto interesante. Y yo ayer les hacía una pregunta, oye, si tú vas a una fiesta, no hay hielos para la bebida. No hay bebida, la broma, ¿no? O algunos no tan broma. La cena te la dan como hasta las 11:30 de la noche. Te dan espagueti y está batido y frío. Me dice, no, maestro, yo desde los cubitos me voy. Me salgo. O sea, deja fluir la emoción. Yo por qué voy a estar aguantando esto. No hay el trato con el maestro. Ok, me parece bien, tienes toda la razón. Es un lugar que te invita, no están preparados. No te dan una atención. Pues te puedes ir, es ser un invitado, no hay un compromiso. Ok. Ahora imagínate que cada uno de esos elementos es una de las promesas que tu negocio pusiste para beneficio del que vas a contratar. O sea, no le llames a tu trabajador empleado, llámalo invitado. Y si el invitado encuentra que no hay fotocopias, como los cubos de hielo, que no hay plumas para escribir, como el alcohol, que no hay una dirección clara en tus instrucciones para desarrollar el trabajo, la cena tarde, etcétera. ¿Qué va a hacer tu invitado? Entiéndase, trabajador. Se va a ir. Pues sí, no va a tener las herramientas necesarias para trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tu negocio crezca? Tratar a tu invitado como quieres y se lo merece. Ahora, esto llevándolo en este ejemplo que vale la pena desarrollarse y ponerle esquema, etcétera, por eso vale la pena que nos contraten. ¿No sería más o menos también un estilo de que nosotros, cómo nos podemos también tratar como invitados si no somos congruentes entre lo que hacemos y lo que sentimos? Que mucha gente dice, ay no, en cuanto lo vea, va a ver, y no es posible que me haga estas cosas, que no me respete, y cuando llega, ay, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué te tardas? Ay, te estuve esperando, ay, ¿cómo eres malito? Ahí yo creo que sería controlar la emoción. Ah, ok. Yo veo el control como algo no positivo. Ok. Ajá. No algo que se esté regulando, porque bueno, la persona sí tiene el estímulo, tiene el estímulo. Estoy enojada porque no tengo lo necesario, no tengo las herramientas necesarias para ejercer mi trabajo. Okay. Sin embargo, llego y ya no hablo del tema. Ya lo estoy controlando, pero dándole una connotación negativa, porque ya no estoy externando lo que yo estoy sintiendo. Ya no estoy diciendo, mira, la verdad es que me molesta mucho esta situación porque no tengo la herramienta necesaria, porque quien está quedando mal soy yo, primero como trabajador, y hago quedar mal también a la empresa,
porque no tengo lo necesario. Te estoy avisando, es una manera de regular y de gestionar, porque estás compartiendo, estás hablando con la persona, diciéndole cuál es tu emoción, quizás, o no decirle la emoción, sino el sentir. Le estás diciendo estás diciéndole el no es el reclamo, sentimiento. es cómo me siento. No es el reclamo, es cómo me siento ante esa situación y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa siempre va a ser la pregunta dentro del coaching. Pero por supuesto. Bueno, ¿y ahora qué? Sí, bueno, que no te gusta, me queda claro. Y entonces, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Qué podrías hacer? ¿De qué dispones? ¿Qué propones? Etcétera. ¿Sí? Vamos, tengo que presente por eso la idea del invitado, etcétera. Es una idea que ayer surgió, vale la pena aterrizarse, se puede compartir, porque da para muchas opciones. Pero finalmente, ¿qué ocurre cuando en esa empresa o en esa relación personal no tienes los recursos, la paciencia, el enfoque y una palabrita que últimamente se ha estigmatizado también como mala, la madurez? Porque hay gente que dice, maduran las frutas. No, espérame, es que no se trata del simplismo de que uno por ser maduro te hagas aburrido. La madurez implica eso que nos acaba de decir nuestra coach. Me siento así, no tengo recurso, ¿qué vamos a hacer? O propongo hacer, o sea, eso es un diálogo maduro. Claro. No un diálogo estirado donde tú hables con una parsimonia que nada te importa. No, eso no es madurez, eso puede ser otra cosa, pero no por fuerza es madurez. La madurez es ese afrontamiento de mis sentimientos ecológicos, los manejaría como una integración, pues para que no solamente vivas bien tú, sino que todo a tu alrededor viva mejor. ¿Y qué es posible si tenemos el interés de desarrollarlo? Y ahí es donde va a cambiar también la emoción. Va a cambiar la emoción de un enojo después de tener todo un proceso cognitivo, una estrategia, aportaciones, sugerencias. ¿Sí? Va a cambiar la emoción. Sin que te enojes, ¿sí? Sin que te frustres, sin que, es que estás en mi contra, es que estás contra mí. Y ese tipo de bloqueos que no dejan que fluya la comunicación y los acuerdos. Bueno, y sí, hablamos de uno de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. Exactamente. No eres tú, soy yo. Que es normalmente uno de los primeros me hizo, ya me la cobraré. Pues mi estimada coach Alejandra Romero Galván. Así es. Y para que yo me aprenda un nombre completo, es porque sí tengo mucho interés en que nos vuelvas a acompañar. Claro, te agradezco mucho tu presencia, nuestros amigos en Face que por ahí andan y les mandamos nuevamente un saludo. Gracias por su atención. Nuestros 3 telespectadores les agradecemos. Eso es una explicación que después les doy de por qué son 3, decir nada más periodístico. Alejandra, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden aprender más de ti? ¿Dónde pueden llevar un plan de trabajo contigo? ¿Cómo te localizan? Mi correo electrónico a mrg76@hotmail.com. Nuestro equipo de producción, por supuesto, va a poner estos datos posteriormente para un video escrito, un subtítulo, perdón, de manera que pues tengan los datos y bueno, como les decía, esperamos que no sea la última ocasión en que la coach nos acompañe. He disfrutado mucho esta charla, creo que se enriquece más que un monólogo. Y de todas maneras, pues agradecerte tu tiempo, tu paciencia. No, sé que vienes desde, creo que Cuemanco o algo así, cruzaste la ciudad. Fue una cosa terrible lo que tuviste que enfrentar, pero no hubo nada que te frenara. El helicóptero finalmente se arrancó y pudiste llegar aquí a la universidad. La emoción fue lo que me trajo hasta aquí, hasta llegar y estar aquí contigo. Perfecto, muchas gracias. He gestionado las emociones. De una manera brillante. Okay. Amigos, les agradezco mucho su presencia en este potencialmente número 2 de esta primera temporada y la próxima semana pues tendremos un nuevo tema. Les damos las gracias a nuestro equipo de producción, Omar Camacho, a Kaori, a las chicas que andan por ahí al fondo y caballero, también hay un caballero, yo lo estoy viendo. Gracias por su apoyo, por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Sean felices.